Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias a Dios que nos permite estar por aquí una vez más y podamos estudiar su bendita palabra. Amén. Bueno, hermanos, en la Biblia podemos encontrar versículos que enseñan de una manera sencilla que la iglesia sí estará aquí para la gran tribulación. Los pasajes son tan claros que cualquier hermano podrá darse cuenta que definitivamente la iglesia sí estará aquí para la gran tribulación. Uno de ellos es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que Pablo, en este pasaje bíblico, claramente se está refiriendo a la segunda venida de Jesús? Ya que como en Mateo 24:30, segunda de Pedro 3:10, segunda de Tesalonicenses 2:8 y entre otros pasajes bíblicos, este pasaje de segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10 trata también de una manifestación gloriosa en el cielo que trae consigo ángeles, fuego y castigo para los malvados. Además de que en esta manifestación también trata de que Jesús va a ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Definitivamente, hermanos, no podemos negar que esta manifestación gloriosa a la que Pablo se refiere en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10, se trata de la segunda venida de Jesús. Bueno, ahora bien, y una vez aclarado este punto, permítanme mostrarles lo increíble del pasaje. No sé si se habrán dado cuenta, pero Pablo, en este pasaje bíblico de 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10, no solo creía que él mismo estaría aquí para contemplar la segunda venida de Jesús, sino que también creía que sus compañeros Silvano, Timoteo y los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses también estarían aquí para contemplar todos juntos la segunda venida de Jesús. Y para que les quede bien claro, les voy a repetir nuevamente el versículo. Pero noten cómo se incluye Pablo y a los hermanos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo dice daros reposo con nosotros? ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Pero para que les quede aún más claro, hermanos, se los voy a leer en la traducción Peshitta. El mismo versículo, pero en otra versión, que se llama Peshitta. Pero a ustedes que son afligidos,
Él los vivificará junto con nosotros en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, junto con el ejército de sus ángeles, después de que haya ejecutado castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios y a quienes no reconocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses nos hace ver de una manera sencilla que nosotros, como la iglesia, vamos a estar aquí para contemplar la segunda venida de Jesús, tal y como lo insinúa Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, al decir en el pasaje anterior que tanto a ellos como a los tesalonicenses atribulados, el Señor Jesús les daría reposo o ánimo cuando se manifestara desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y ya que estaremos aquí para la segunda venida de Jesús, hermanos, podemos entender que también estaremos aquí para la gran tribulación. Esto es obvio. Y esto debido a que la gran tribulación antecede a la segunda venida de Jesús. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero si aún le quedan dudas, hermanos, vayamos a otros pasajes bíblicos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con todo. Bienvenidos a un nuevo mensaje evangelístico. Les habla el evangelista Jacob Díaz. Estamos en la radio Nueva Jerusalén 107.5 para compartir un hermoso mensaje evangelístico titulado Dios me dijo, la iglesia sí pasará por la gran tribulación. El título nos regaló el Señor una relación de sueños, y en torno a este tema va a girar el mensaje, pero es 100% bíblico. Esa es la importancia. Cualquiera puede tomar buenas notas para sacar mejor provecho del mensaje, al que lo desee. Dice la Biblia: por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Aquí ya el Señor Jesús, por medio del Apocalipsis, dice, por medio del apóstol Juan, que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Aquí está hablándole a la iglesia de Filadelfia, la cual representa a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Dice que el Señor, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Está hablando, ¿cuál es la hora de prueba? La gran tribulación, que como veremos en este mensaje, en su parte más crítica, donde se va a manifestar el anticristo, dura 3 años y medio, 42 meses. Pero el Señor dice, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre este mundo. No dice que Él va a arrebatar a la iglesia, dice que la va a guardar, que es muy diferente, cualquiera puede entenderlo claramente. La Biblia ya dice claramente, dice el Señor, que Él va a guardar a la iglesia de esa hora de prueba. No la va a arrebatar, la va a guardar, que no es lo mismo. Dice, ¿y a qué iglesia? Dice, a la que ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué?
porque con toda seguridad ese tiempo va a ser un tiempo de paciencia. ¿Cuándo Dios nos prueba la paciencia? En el padecimiento, el sufrimiento, la tribulación. Por esto dice que Él va a guardar la iglesia, pero a la que guarda la palabra de su paciencia. No es a toda la iglesia evangélica, es a la que predica solamente el verdadero evangelio. Él va a guardar la iglesia que lleva el evangelio de Cristo a todos los que han nacido nuevos y también a los cristianos que se refugian en Dios. ¿Cómo nos refugiamos en Dios? En la consagración, apartándonos para Dios, en la oración también, en la fidelidad y viviendo en santidad, sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida en cada iglesia evangélica. Continuamos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 21-22. Aquí vemos, esta es la gran tribulación que el Señor va a guardar a su iglesia. Reiteramos, Apocalipsis 3 dice, yo también te guardaré. No dice que Él va a arrebatar a la iglesia de esa hora de prueba, que es la gran tribulación. Y por esto está diciendo aquí también algo similar. Dice que Dios va a cortar aquellos días. ¿Para qué? Por causa del escogido. ¿Qué son los escogidos? Los hijos de Dios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios que los escogidos son los santos de Dios. Colosenses 3, versículo 12. Dice también, muchos serán llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son los santos, los cristianos santos, fieles, que perseveran en Cristo Jesús hasta el final de sus vidas. Y dice la palabra de Dios, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nos dice que por causa de los escogidos, Dios va a arrebatar a su iglesia. Está diciendo que, por causa de los escogidos, los cristianos, Dios va a guardar a su iglesia. ¿Y cómo la va a guardar? Acortando esos días. Es decir, para que ese 3 años y medio que dure la tribulación en su parte, donde se va a manifestar el anticristo, esos 3 años y medio sean un tiempo más breve. Dios lo puede hacer. La Biblia dice que Dios tiene el control de toda su creación y lo puede hacer. Si Él lo dice que lo va a hacer, porque así va a ser. Es palabra de Dios. Vestido pues como escogido Dios, santo amado, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Colosenses 3, versículo 12. Aquí vemos para explicar que los escogidos de Dios son los santos, son los hijos de Dios verdaderos, los santos y sin mancha, los que también dice son humildes, son misericordiosos y también los que son pacientes. ¿Y por qué? Por ese tiempo también, como dice el Señor, Él guardará a la iglesia que guarde la palabra de su paciencia. ¿Por qué? Nuevamente porque será un tiempo de tribulación, de padecimiento para esa iglesia que toque pasar ese tiempo. ¿Por qué? Porque padecerá, pero por el nombre de Jesucristo, por amor a Jesucristo, porque, como seguiremos conociendo, así lo dejó escrito el Señor y así va a ser. Dice la Biblia. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Marcos 13, versículo 28. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo que hace tiempo en vosotros. ¿A quién le estaba hablando? A los cristianos hace tiempo. ¿Y a quién nos habla ahora? A los cristianos de día. Dice, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿De qué cosas estaba hablando? De la gran tribulación. Está diciendo que cuando los cristianos de cualquier generación vieran que la gran tribulación haya acontecido, haya pasado, ahí estaría cerca las puertas su venida donde va a acontecer el arrebatamiento. Eso está diciendo claramente. Y lo podemos confirmar por medio de la palabra de Dios que dice, eso es lo que dice. Lo que dice Marcos 3:19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido, desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Marcos 13:19. A eso se está refiriendo Jesús cuando dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Bueno, se está refiriendo a muchos eventos más, pero este es el principal. Lo que está diciendo Jesús, que es imposible que Él venga antes que sea la tribulación, porque así lo dejó Él escrito. Y como dijo Jesús para confirmar esto, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo dijo Marcos 13:31. Es decir, lo que dijo que su palabra se iba a cumplir. Sí o sí, la tribulación vendría. Sí o sí, la iglesia estaría presente. Y después de que pasara la tribulación, estaría cerca, sería inminente su venida. Clara, precisa
precio. El diablo trabaja en secreto estableciendo un gobierno mundial y una religión mundial en preparación para el anticristo. También ha engañado a cristianos modernos para que crean que serán removidos de la tierra antes de la gran tribulación tome lugar. Esta doctrina, conocida como rapto antes de la tribulación o rapto pre-tribulación, enseña que Cristo podría volver en cualquier momento y que no habrá señales de su venida. Como resultado de esta decepción, la mayoría de cristianos no se encuentran preparados para lo que la Biblia nos advierte que ha de venir. Aunque la Sagrada Escritura dice en Mateo 24 y en otros pasajes que el rapto tomará lugar después de la tribulación, predicadores famosos, colegios bíblicos y películas populares como Dejados Atrás han enseñado a las multitudes que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y porque la mayoría de cristianos jamás han leído por sí mismos la Biblia completa, pocos son conscientes que el rapto pre-tribulación es un fraude que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero si el rapto pre-tribulación no se encuentra en la Santa Escritura, ¿de dónde viene? Mi nombre es Steven Anderson y soy el pastor de Faithful Word Baptist Church en Tempe, Arizona, y quiero educar a la gente sobre el rapto pre-tribulación porque es una creencia basada en ignorancia. Y confío que si la gente ve la evidencia, ellos llegarían a la conclusión que el rapto por supuesto viene después de la tribulación. Me llamo Roger Jiménez, soy el pastor de Verity Baptist Church en Sacramento, California. Yo fui enseñado que el rapto es antes de la tribulación. Nunca tuve razón para cuestionar este tema. Predicadores nos lo enseñaron y lo acepté, pero lo más que aprendí de esta doctrina, comencé a observar que no se encuentra en la Biblia, y yo siento que necesitamos enseñar la verdad al público. La doctrina del rapto antes de la tribulación es bastante nuevo. Nunca fue enseñado antes de 1830. 1830 es un periodo muy avanzado en la historia. Miles de años después de Cristo tuvimos la Reforma, tuvimos muchos teólogos. Quizás estás de acuerdo o en desacuerdo con hombres como Martín Lutero o Juan Calvino o muchos otros. El hecho es que habían cientos de libros, cientos de documentos y muchas predicaciones antes de 1830. Y no hay evidencia de nadie de ninguna denominación, de ningún tipo de cristianidad, que haya enseñado esta doctrina. Entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las raíces de la doctrina del rapto antes de la tribulación? Uno de los primeros que proponían el rapto antes de la tribulación fue un hombre llamado John Nelson Darby. En 1839, él empezó a enseñar la doctrina llamada el rapto secreto. Después produjo su propia traducción de la Biblia en que removió versículos y corrompió importantes doctrinas bíblicas y manipuló pasajes claves correspondientes a la segunda venida de Cristo Jesús. John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo moderno, promovió su teoría sobre el rapto pre-tribulación adquiriendo aceptación entre bautistas cuando la imprenta de la Universidad Oxford publicó la Biblia de Estudio Scofield, a la cual contiene notas en los márgenes promoviendo el concepto de rapto secreto de Darby. Estas notas han causado que muchos cristianos adopten esta doctrina como si Dios mismo lo había dicho. De esta manera, el diablo ha usado estas notas de la Biblia de Estudio Scofield más que cualquier otra cosa para promover esta doctrina del rapto antes de la tribulación. ¿De dónde viene? Así es como entró a las iglesias. Aquí es de donde los pastores la adquieren. No viene de la Biblia, de cierto no procedió de la boca de Cristo Jesús, pero viene de la boca de Scofield. Las notas de Scofield enseñan la doctrina del rapto antes de la tribulación y te hacen creer que están en la Biblia, cuando en realidad no se encuentran ahí. ¿Y por qué la Biblia Scofield fue mandada a tantos seminarios y colegios y tantos predicadores jóvenes estuvieron leyendo la Biblia de Estudio Scofield? Empezaron a tomar el rapto pre-tribulación como un hecho y comenzaron a predicarlo. Ficción sobre el inminente rapto también alcanzó la generación de los 60s a través de películas de Don Thompson. Suddenly and without warning, literally thousands, perhaps millions of people just disappeared.
A few eyewitness accounts of these disappearances have not been clear, but one thing is certainly sure. Millions who were living on this earth last night are not here this morning. La trilogía de suspenso de Thompson introdujo a una nueva generación de adolescentes a esta doctrina. Desde su apertura, más de 300 millones han visto un ladrón en la noche. En 1995, Tim Delhas publicó la novela apocalíptica Dejados Atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Esta serie ficticia describe a todos desapareciendo y nadie sabe a dónde están. Vehículos se accidentan, aviones estrellándose porque el piloto se desapareció. Y esta dramática representación del rapto antes de la tribulación se ha convertido en parte de la cultura americana y la gente lo ha aceptado como la verdad y es una película estúpida. Dejados Atrás vendió 63 millones de copias en el mundo, creando una serie de 16 libros y 3 películas adaptadas hasta la fecha. Pero Dejados Atrás es un trabajo de ficción. Para saber la verdad del rapto tenemos que verlo en las páginas de la Biblia en sí mismo. Vamos a empezar con el pasaje clave sobre el rapto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, encontramos quizás el texto más famoso sobre el rapto. Esta es la enseñanza más clara de la Biblia sobre la venida de Jesús en las nubes y nuestro arrebatamiento para encontrarnos con Él. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces lo que está diciendo aquí es que Él no quiere que sean ignorantes acerca de los cristianos, los creyentes que han muerto, a los que durmieron en Jesús, porque Él no quiere que lloren o estén tristes como los que no tienen esperanza. Él dice, quiero que sepas que vas a ver a su ser querido otra vez si era creyente, porque la Biblia dice que cuando Jesús regrese, Él los traerá con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dijo en el versículo 18, por tanto consolaos unos a otros con esas palabras. Por eso este pasaje se usa mucho en los funerales y la gente se consuela uno a los otros con esas palabras. Fíjese que en cada versículo Él nos hace ver el hecho que nosotros veremos a estas personas que han muerto. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos uno a otros con estas palabras. El consuelo es que vas a ver a tus seres amados otra vez. Él dice, los verás de nuevo, porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también a los que durmieron en Jesús traerá a Dios con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dice, consolaos unos a otros con esas palabras. No hay consuelo aquí mencionado que tú escaparás la persecución. Tampoco dice que no vas a pasar por la tribulación. No dice que no vas a sufrir. ¿Acaso estos versículos mencionan algo acerca de la tribulación? No. Él no dijo, consolaos unos a otros que no vas a ir a través de la tribulación. Consolaos unos a otros que dijiste un rapto antes de la tribulación. Eso no es lo que Él está diciendo. En este pasaje hay características que podemos ver acerca del rapto que nos ayuda a identificar el rapto en otros pasajes. Si nos fijamos en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Así que lo primero es que el Señor desciende del cielo con voz de aclamación y con la voz del arcángel, y quiero que tomes nota de esto, y con trompeta de Dios. Esa es la segunda característica del rapto. El Señor descenderá, después sonará la trompeta de Dios, y entonces la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, tomad nota de esas palabras, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que cuando ocurre el rapto, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, las características del rapto son, el Señor desciende, la trompeta suena y somos llevados en las nubes.
Vamos a Mateo 24 y ves los mismos elementos exactos en Mateo 24. Mira en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación. Y a veces quiero preguntarle a la gente qué parte de después es lo que no entiendes. Pero dice, Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. todos los mismos elementos. Jesús viene en las nubes, suena la trompeta, Él envía a los ángeles para reunir a sus escogidos. Te mostré esto porque quiero que entiendas que en Mateo 24, 29 a 31, vemos el rapto. Y cuando lo comparamos a Primera de Tesalonicenses, se coincide perfectamente. Vamos a Marcos 13. Marcos 13 dice más o menos las mismas cosas que dice Mateo 24. Es lo que podríamos llamar un pasaje paralelo. Vas a encontrar la misma predicación en estos dos pasajes. Puede ponerle lado a lado. Dice en versículo 24, Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ahora, en este momento pudiéramos orar e irnos a la casa. Deberíamos ser capaces de cerrar nuestra Biblia y decir, ahí lo tienen amigos, es después de la tribulación. Pero no vamos a casa todavía, porque yo voy a demostrarte y comprobarte que esto está hablando acerca del rapto y que dice que es después de la tribulación. Mucha gente dice que no podemos usar nuestra doctrina de Mateo 24 porque está hablando solamente a los judíos. Entonces esas personas no consideran esta escritura porque algún experto decidió que Mateo es a los judíos, Marcos es a los romanos, Lucas es a los griegos y Juan es para el mundo. Oh, gracias Dios para incluirnos en al menos uno de los 4 evangelios. Pero ¿a quién se le ocurre esto? Quizás Mateo está dirigido a los judíos. Tal vez Lucas está dirigido a los griegos. Tal vez Efesios se orientó a los efesios. ¿Qué crees? Tal vez Hebreos fue dirigido a los hebreos. Tal vez Primera de Tesalonicenses se orientó a los tesalonicenses, pero cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. ¿El libro de Tito no era solo para Tito? Ese fue un libro de corta duración. Es para que todos los creyentes lo lean. Es el Nuevo Testamento. Esto es lo que ellos dijeron. No, Pastor Anderson, no entiendes. Este sermón fue predicado acerca de los judíos, a los judíos, para los judíos. Jesucristo estaba predicando a los judíos en discurso de Olivet. Pastor Anderson, él estaba hablando a los judíos. ¿No lo entiendes? Cuando dijo en Marcos 13, 24, después de aquella tribulación, y habló de la venida de Jesús en las nubes en el versículo 26, y la recolección de los escogidos en el versículo 27, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, eso se refiere únicamente a los judíos. Mira el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, yo solo a los judíos le digo. No permitas que ningún predicador ni ninguna persona te diga que esto es para los creyentes. Es solamente para los judíos. Es solamente para la nación de Israel. ¿Es eso lo que dice Marcos 13, 37? No. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Esa es la última palabra del capítulo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Y sin embargo, la gente todavía te dicen, este capítulo no está hablando a todos, solo está hablando a los judíos. Esto es para todo el mundo. Decir que este capítulo solo está hablando a los judíos es ridículo cuando claramente dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.